Bueno, estoy un poco ronca, un poco disfónica, así que disculpas por la voz, pero creo que se escucha para poder contarles lo que les tengo que contar. Entonces, bueno, yo soy Fernanda Romero y dirijo en el fondo la Reserva Natural Altos de Cantillana, que está aquí al sur de Santiago, pero en el fondo les voy a hablar, quizás vamos a partir desde el principio, entendiendo un poco qué es la conservación voluntaria, porque muchas personas piensan en la conservación como las áreas protegidas de CONAF, como que es lo único que existe. Y en realidad esas son las áreas que son, en el fondo, nuestro patrimonio del país, pero también hay otras áreas que aportan también. Nosotros en Cantillana tenemos el lagarto gruñidor de Cantillana, que es nuestro emblema, es ese que está ahí, que también se conoce como gruñidor de Valeria. Y también van a ver los logos de otras organizaciones, que son así Conserva Chile, que es una red nacional de conservación voluntaria, son 44 socios en 12 regiones del país, y la red de santuarios de la región metropolitana, que somos 12 santuarios en esta región. Entonces, bueno, ¿por qué nos interesa conservar la naturaleza? Probablemente es una pregunta que a los que estamos aquí, no sé, muchos nos gusta la naturaleza, pero no sé si nos hemos preguntado qué tan importante es para nosotros. ¿Por qué nos interesa conservarla? Hay muchas personas que no se han hecho esa pregunta y de hecho a veces la naturaleza se ve como si fuera un hobby, en el fondo así como si a algunos les gusta el fútbol y a otros les gusta la naturaleza. O sea, a algunos les gusta ir a bailar o otras cosas, otro hobby, pintar, y a otros les gusta la naturaleza. Y en realidad la naturaleza es algo que nos concierne, así como muchas otras cosas, pero es una dimensión mucho más grande. Nosotros necesitamos la naturaleza para vivir. Cuando digo nosotros me refiero a la humanidad. Los sistemas humanos dependen de la naturaleza. En realidad son parte, reciben beneficios. Y ahí hay algunos datitos pequeños que fueron muy comentados en la última COP16. La COP16 es esa reunión, algunos escucharon quizás que se hizo hace poco en Colombia, en Cali, donde se reúnen 196 países del mundo a ratificar el Acuerdo Global de Biodiversidad. Entonces se discuten las metas a nivel global, porque sabemos que estamos en una crisis a nivel global, y de ahí después los países hacen su bajada, en el fondo, a su realidad nacional. Entonces a veces nos suena muy lejos la COP. ¿Qué es la COP? Bueno, hay una COP de biodiversidad y otra de cambio climático, pero en esta última COP, que fue ahora en octubre, de biodiversidad, empezaron a sentarse ciertas bases, como que, por ejemplo, el 50% del PIB mundial, del Producto Interno Bruto del mundo, el 50% viene directo de la naturaleza. Ya, directo. O sea, no son servicios, son extracciones, son servicios que vienen de la naturaleza directo. Y lo que invierte el mundo en naturaleza, en conservación de biodiversidad, es el 1,2%. Entonces, probablemente eso nos hace entender el desequilibrio en el que estamos. Cuando hablo de desequilibrio, me refiero a todos los procesos de cambio climático, de extinción de especies, que finalmente hoy día nos están afectando. Entonces, ahí está ¿por qué nos debe interesar a todos la naturaleza? Porque hoy día, además de ser beneficiarios, estamos siendo víctimas también de ese desequilibrio, con las sequías, con las olas de calor, con los incendios forestales, con los huracanes que antes no existían en Chile y hoy día sabemos que pueden correr vientos de muchos kilómetros por hora y dejar grandes desastres. Entonces, con las inundaciones, que tampoco eran tan frecuentes antes, si bien hay episodios que ocurren cada cierto lapso de tiempo, hoy día están siendo demasiado frecuentes y en otros países también. Y bueno, ¿cuánto invierte Chile? O sea, el 50% de todo el PIB mundial viene de la naturaleza, pero el mundo invierte solo un 1,2 en conservarla. Y lo peor, el 0,01 es lo que invierte Chile en biodiversidad, en conservar la naturaleza, a pesar que somos un país que afuera se vende como naturaleza, que vivimos, probablemente eso, el 50% a nivel mundial es un promedio. Chile probablemente su PIB viene mucho más de la naturaleza.
y nosotros invertimos un 0,01%, eso es de gasto público, porque Chile no ha logrado estimar el gasto privado, todo lo que invierten los privados en conservación. Entonces, el gasto del país es un 0,01%. Entonces, en el fondo, no sé si alguien ha escuchado, quien está, esta charla, el objetivo es que no sea tan técnica, sino que permita acercar a otras personas que no son del área de la conservación. Hoy día pueden escuchar y hablamos, la ministra de Medio Ambiente habla de la Meta 3030. La Meta 3030 nace de la COP anterior, o sea, del acuerdo anterior. Hace 2 años en Canadá, Montreal, se acordó que para poder superar la crisis que está gatillada, que ya se está desatando, la crisis planetaria de cambio climático, de extinción, en fin, para detener todo ese cambio que está siendo muy violento, necesitamos proteger el 30% de los ecosistemas al 2030. Por eso se llama la Meta 3030. Entonces, en el fondo, antes, hace 20 años, cuando nació todo el tema de la protección de la biodiversidad, se hablaba que había que proteger un 10%, que eso se necesitaba. Entonces Chile andaba más o menos ahí con las metas. Después se dijo que era más o menos el 17%. Y hoy día se sabe que tenemos que proteger el 30%. El problema es que hay algunos ecosistemas en el planeta que ya no queda el 30%, está ocupado por el hombre, han desaparecido y está ocupado. Entonces, hay otros países que tienen otros desafíos. Nosotros, en general, nuestros ecosistemas más o menos existen, hay disponible, pero mucho está en tierras privadas, no es del Estado. Entonces, por ejemplo, bueno, la foto anterior, y estas son de la laguna de Aculeo, que es uno de los pocos humedales de la región metropolitana que se secó y volvió. Ahí estaba, esas fotos son de ahora, después de haberla tenido totalmente seca. Hoy día, los 2 últimos años, hemos tenido mucha nidificación y es un cuerpo de agua que volvió a la vida después de haber pasado 6 años totalmente seco. Entonces hay que ver que también hay esperanza en el fondo, porque una de las cosas delicadas que estamos enfrentando como sociedad y sobre todo quienes trabajamos en medio ambiente es la desesperanza. Y eso está jugando muy en contra porque está llamando a la inacción. En el fondo es tan grande, es tan fuerte que yo no lo puedo controlar y que en el fondo no, mejor no hago nada, mejor me dedico a disfrutar el rato que nos queda. Bueno, no es así. Sí hay esperanza y hay muchas cosas por las que podemos trabajar. Esos son blanquillos, que es una población muy grande de aves con su polluelo. Entonces, bueno, ¿cómo lo hacemos en Chile? Lo que hablábamos, ¿dónde? Por ejemplo, Magallanes tiene como entre el 60 y el 70% de su territorio protegido. Ya hay mucha. Entonces ahí está sobre representado el ecosistema. Siempre es importante. No es que sea malo, maravilloso que una región o más de una pueda tener mucha superficie protegida. Pero por otro lado tenemos la zona central, tenemos regiones con menos del 10%. Esa era la realidad de la metropolitana, pero gracias, bueno, a la creación del Santuario Cruz de Piedra y a toda la creación de las áreas protegidas en la cuenca del Maipo, del programa Queremos Parque, que están por aquí también, que finalmente se logró proteger, pudimos superar el 10% y estamos sobre el 15% en este momento en esta región. Entonces, eso eran casi las últimas tierras que quedan de propiedad fiscal, son las que están ahí en el cajón. En esta región y en otros del país, donde todavía falta llegar a esa protección de ecosistemas, no quedan tierras fiscales. Y por lo tanto, la forma de cumplir las metas es a través de la propiedad privada, finalmente. Bueno, ahí les muestro otro pedacito de la reserva. Esta es una vista desde las cumbres de la Reserva Altos de Cantillana, que es el Horcón de Piedra, hacia el Valle de Aculeo. Esta foto es del año pasado. Hoy día la laguna está mucho más llena que eso. Y ahí hay bosques de robles, en la parte alta, abajo, bosques esclerófilos. Esa es la cumbre del Horcón de Piedra también, con sus bosques de roble. Entonces, para seguir con nuestro tema, que es la conservación de la biodiversidad, en el fondo nosotros hablamos de un concepto que es conservación efectiva. Y eso es lo que está pasando en Chile. Tenemos el 70% protegido en Magallanes. Tenemos porcentajes más pequeños, pero tenemos representación de protección en todas las regiones. Pero eso existe en un papel. A veces el trabajo que se hace en el territorio en realidad no está siendo realmente protegido y son áreas que igual están bajo amenaza.
Y eso es bastante delicado. Ahí está el porcentaje. A nivel nacional tenemos más o menos el 24% de áreas marinas, de áreas terrestres protegidas. Estamos cerca de la meta. Y en las áreas marinas protegidas, que se habla del mar territorial, se considera también como parte de los ecosistemas protegidos, está el 40%, más del 40%. Entonces, estamos cerca de la meta 30-30. El problema es que muchas áreas tienen su título, pasan en la conservación pública y en la conservación privada, pero falta mucho financiamiento para poder hacer conservación efectiva. Acuérdense y eso es evidente. ¿Por qué hay tanta falta de financiamiento? Porque en el fondo tomamos demasiado y devolvemos demasiado poco a la biodiversidad. Es imposible tener un equilibrio en el fondo en la conservación con ese desequilibrio en la extracción y en la devolución. Entonces, ¿para qué necesitan financiamiento estas áreas? Ustedes vieron ese cerro, el Horcón de Piedra, la laguna de Aculeo se veía bonita. Está ahí, uno podría decir, se cuida sola. Esos cerros, aquí los cerros Santiago, ¿para qué necesita plata un área protegida? Entonces también ese es otro problema, que a veces no entendemos bien de qué se trata la conservación. A veces los campos de hielo o áreas muy australes, áreas aisladas, realmente se cuidan solas, pero hay otras áreas, sobre todo las que están alrededor de las zonas donde viven muchas personas, como la zona central de Chile, que sí necesitan mucho financiamiento. Hoy día la conservación, tanto pública como privada a nivel global, se basa en dos cosas. O sea, organizamos nuestro trabajo de conservación en dos cosas, que son los objetos de conservación, o sea, qué es lo que queremos de esa área, lo identificamos, qué es lo valioso de esa área, priorizamos, porque todo es valioso, pero necesitamos organizar. Entonces, decimos el lagarto gruñidor, el bosque de robles, por ejemplo, en nuestro caso, vemos las amenazas que tienen y con eso se establecen las acciones que se van a hacer. Y ese es el financiamiento que necesitamos. Ahí está la reserva. La reserva es parte del sitio prioritario Cordón de Cantillana. Y esto es para mostrarles el ejemplo de la reserva, qué es lo que se hace. Voy a avanzar. Entonces, por ejemplo, los programas de trabajo. Un área protegida requiere, obviamente, de tener una administración de todo el trabajo que se hace. Necesita controlar esas amenazas identificadas, incendios forestales, especies exóticas invasoras, perros, visitas informales o ilegales. En fin, necesita restaurar las áreas que han sido degradadas o que van a ser degradadas con los impactos como los incendios. Necesitan investigación para entender bien cómo se hace todo ese trabajo, cuál es el valor, gestión de recursos, comunicaciones y educación y ecoturismo para abordar todo el vínculo con las personas. Y gestión estratégica, obviamente, para todo esto. Estos son los programas, por ejemplo, de nuestra reserva Altos de Cantillana. En general, las áreas tienen programas que son muy parecidos a eso. Cada área establece su plan de manejo, que es el instrumento con el cual se organiza el trabajo. Ahí hay el vivero, acciones de restauración, acciones de recolección de semillas después del incendio. Vinculación con la comunidad es algo que trabajamos mucho. En la reserva todavía hay comunidades que tienen su ganado adentro, por ejemplo, que no quisiéramos que no fuera así, pero son comunidades que siempre han estado vinculadas y tenemos áreas que cuidamos del ganado y áreas en las que ellos pueden pastorear. Tenemos muchas acciones de difusión, de educación ambiental, pero también tenemos amenazas. Ahí están más o menos las que yo les contaba. Estas son imágenes de nuestro incendio del año pasado. Este es un programa que aborda otro problema grande, un proyecto financiado por el Fondo de Protección Ambiental que está vigente, que se llama Tras las huellas del esclerófilo, porque nos cuesta mucho conseguir plata para proteger carnívoros nativos y el impacto de los perros, por ejemplo. Entonces, bueno, les iba a contar un poquito por el incendio. Y bueno, partió un incendio una tarde de domingo, un 10 de diciembre, estamos cerca del aniversario. Y fue bien impactante, duró 3 horas lo más intenso, arrasó con 90 hectáreas. Era un lugar que teníamos identificado que era de mucho riesgo, pero fue por línea eléctrica el incendio, o sea, mucho viento, una rama cae en la línea y hay tanto pasto seco abajo, partió afuera de la reserva, no adentro. Pero en el fondo el riesgo está por todas partes y entró, afuera se quemaron 2 hectáreas y adentro 90.
Entonces, en fin, pero también todo esto difícil también tiene cosas bonitas, que es todo el apoyo de la comunidad. Y ahí uno se da cuenta que cómo la comunidad va, en el fondo, entendiendo estas amenazas. Entonces, bueno, esta es una imagen del 7 de octubre del año pasado, nuestra feria, y ahí está el 10 en la misma ladera y cómo está hoy día brotando, pero está bastante, obviamente, quemada. Los rebrotes del incendio, especies quemadas. Y bueno, y todo el aporte de la comunidad fue un mes de trabajo que la comunidad aportó mucho. Y, en fin, entonces nosotros también estamos ejecutando este programa que se llama Comunidad contra el Fuego con la red de santuarios de la Metropolitana. Les pido que estén atentos, va a empezar una campaña de comunicaciones y los incendios son evitables. Los incendios son la principal amenaza de todas las áreas silvestres, protegidas y no protegidas. Y no solo de las áreas silvestres, también de las áreas rurales. Son la principal amenaza en toda la zona central de Chile, inclusive el sur cada vez amplía hasta la 12ª región y hoy día se está armando inclusive una brigada en la 3ª región porque también está siendo un problema. Este es un programa que busca empoderar a las comunidades para que puedan tomar acción en la prevención de incendios forestales. Y hay un video que es el lanzamiento de la campaña comunicacional, es muy cortito, se los voy a mostrar. Aprieto, no sé. Sí. Tenemos información de último minuto, un grave incendio se está registrando. Pero está incontrolable, yo creo que una pérdida total. Es una catástrofe lo que nos ocurrió, hay muchos animales afectados. Siniestro que dejó una afectación. ¿Cuántos santuarios más se deben quemar para hacer el cambio? Y es triste, pues terrible. La noticia que acabas de ver es ficción, pero esto no es ficción. Y ahora vamos a tener que empezar de cero todo. Y sigue pasando, cerca de 5.000 incendios cada año. Pero hay esperanza. Comunidad contra el Fuego es un programa del Gobierno de Santiago que, en colaboración con la sociedad civil, busca fortalecer la prevención de incendios forestales en los santuarios de la naturaleza de la región metropolitana. No esperes a perderlo todo para comenzar a prevenir. Conoce, entérate, participa. Ingresa a redsantuariosrm.cl. Bueno, y eso. Entonces, en el fondo, esta es la campaña, va a partir. Pueden seguirnos en redes sociales y seguir si viven sobre todo en alguna de las áreas delicadas. Pero también contarle un poquito quiénes hacen conservación privada. Son personas, familias, ONGs, hay muchas personas. Lo importante es, en el fondo, el aporte. Un área privada cumple las mismas funciones ecosistémicas que un área pública. La diferencia es que no tiene financiamiento. El financiamiento en el área pública es escaso, es verdad, pero las áreas privadas no cuentan con financiamiento en el fondo que venga desde el Estado, a pesar que aportan los mismos beneficios a la sociedad. Hay algunas ONG, hay algunas instituciones que tienen más recursos y pueden hacer bien conservación. Nosotros, Cantillana, somos una de las que estamos en el medio. Hemos logrado gestionar recursos y trabajar, pero hay áreas que realmente no tienen recursos, predios de herencia familiar, por ejemplo, que la gente los quiere conservar y que, sin embargo, no encuentran la forma de hacerlo. Y es súper difícil porque muchas veces también siempre está la posibilidad de que esos predios tengan otro uso, como inmobiliario, que es lo que vemos últimamente, que muchas tierras que podrían ser dedicadas a conservación se transforman en loteos o se transforman, en fin, en otras cosas, en plantaciones forestales. Entonces, bueno, ¿qué necesitamos? ¿Cómo colaborar? ¿Cuál es el gran desafío? Yo creo que queda claro. Es el financiamiento, evidentemente, pero ustedes, bueno, quizás ustedes dicen, pero no tenemos plata tampoco, o cómo sostenemos esta tremenda tarea. Es caro conservar, porque todas esas acciones que yo mostré en áreas remotas en el país, obviamente es caro, pero nosotros sí tenemos mucho que hacer, cada una de las personas. Nosotros necesitamos que esto no sea el hobby y no sea la preocupación de algunas personas. Nosotros necesitamos, y cuando digo nosotros no me refiero a Cantillana ni a la red de santuarios, me refiero a la naturaleza, me refiero a la sociedad.
necesitamos que esto sea entendido por muchas personas. Y ustedes que están aquí sentados probablemente ya están un poco sensibilizados, pero necesitamos que empiecen a generar esa misma sensibilización en otra persona. Quizás el próximo Ladera Sur o el próximo verano inviten a una persona que no le llama la atención este tema, que cuesta llevarla a ese amigo siempre, que en realidad le gusta otra cosa y que ve esto como un hobby, invítelo y muéstrele. Muchas de las personas que nos dedicamos a conservación venimos, en el fondo, o sea, hemos gatillado esto por tener experiencias significativas en la naturaleza. O tuve mi infancia en el campo, o quizás un paseo, a lo mejor vivía en la ciudad y un día fui a acampar, un día fui de excursión y me di cuenta que había un mundo afuera que yo no conocía. Tenemos que generar esas experiencias en otras personas. Muchos de nosotros vivimos haciéndolo en el fondo a través de la educación ambiental y de la sensibilización. Todas las ONGs, todas las áreas que están ahí afuera, cada una está librando su propia lucha contra algo. Si ustedes hablan con ellos, cada uno está tratando de defender un pedazo de territorio, alguna especie. Entonces es tan importante que no seamos los mismos de siempre y que esto se expanda, que esto sea una preocupación de toda la sociedad. En el fondo, bueno, toda esta biodiversidad necesita que seamos muchos más los que trabajamos por ella, sensibilizando, dando a conocer y llevando a los amigos a esa experiencia significativa que a lo mejor nunca han tenido. A nosotros nos pasa, personas que nunca habían ido a una excursión, hay muchas, y necesitan entrar para entender todo lo que está ahí afuera y cómo nos afecta. Eso. Muchas gracias.